Muy bien, iniciaremos revisando la relativa estabilidad política entre 1900 a 1944. Decir sobre este periodo que los gobiernos marcaron una ruptura respecto a la forma tradicional de llegar al poder. Se practicaron los principios constitucionales de la no reelección y el uso del voto como forma de ser elegidos. 7 de los 9 presidentes fueron civiles y el resto militares. Provenían de las familias más ricas del país y estaban vinculados con los intereses cafetaleros. Las primeras 3 décadas del siglo, el café se consolidó como la principal fuente de exportación, de la cual dependía en gran manera la economía, que estuvo controlada por un pequeño grupo de terratenientes. La estabilidad permitió emprender el proceso de consolidación del Estado salvadoreño. Se impulsó la modernización del ejército y aumentó el aparato estatal. La construcción del ferrocarril y el telégrafo permitió al Estado tener una mayor presencia y control sobre el territorio. Estas obras fueron costeadas con préstamos externos y con el aumento de ingresos provenientes principalmente de la exportación. También es importante mencionar que los límites del Estado salvadoreño se encontraban en el ámbito local, donde las obras públicas y el orden dependían de las alcaldías y de las contribuciones particulares. Muy bien, estaremos revisando ahora el auge de la República Cafetalera. Al iniciar el siglo XX, es decir, de 1900 hacia arriba, el aumento de la demanda internacional del café y la mejora de los transportes terrestres y marítimos favorecieron los precios. La producción y las exportaciones se incrementaron al punto de que el café se convirtió en una forma de creación y acumulación de riqueza sin ningún precedente alguno. Este auge se situó en un equilibrio entre factores nacionales e internacionales. El café se convirtió en el principal producto de exportación y estaba sujeto a los cambiantes precios del mercado que se basan en la demanda y en las crisis políticas de los países compradores. Por otra parte, el grano era cultivado por pequeños y medianos agricultores, que vendían sus cosechas generalmente por adelantado a los precios que dictaran los exportadores. Luego, también es importante mencionar que esta dinámica nacional originó constantes debates sobre la diversificación de las producciones nacionales, la creación de una moneda propia para sacar de circulación a las extranjeras. Se habló también de fomentar el crédito agrícola, sin arriesgar la propiedad de la tierra. La carestía de maíz y frijoles empezó a hacerse sentir como resultado del creciente agotamiento del suelo cultivable. Además de que los esfuerzos por solventar estas situaciones fueron tímidos o se quedaron escritos en proyectos. El Estado contaba con pocos recursos para fomentar la diversificación y otras actividades debido a que no había impuesto fijo a su principal exportación, ya que era considerado perjudicial para los productores y también para los exportadores. Pero vamos a hablar específicamente ahora del café. Y es que para poder comprender el surgimiento de este y el auge que tuvo en cuanto a las exportaciones cafetaleras, es necesario, como bien nos menciona acá, es necesario mencionar el proceso de reestructuración agraria que empleó la producción de café, la estructura de la tenencia y propiedad de la tierra, la cual se cambió mediante la abolición de tierras comunales en 1881 y de los ejidos en 1882. Después de la Primera Guerra Mundial, el café alcanzó más del 90% de las exportaciones. La tierra cultivable estaba plantada con café, en disminución del área para maíz, frijoles y otros. La economía quedó limitada a una pequeña industria local de alimentos, bebidas, jabón y algunos productos textiles. Se fomentó el cultivo del enequén y el hule. El resto de la población cultivaba para su propio consumo
y producía artículos artesanales. Es decir, el cultivo del café y las exportaciones del mismo no solamente habían ganado grandemente terreno a nivel económico, sino también a nivel de agricultura, es decir, las tierras principalmente estaban siendo utilizadas para el cultivo de café, dejando de lado los otros productos que podían potencializarse en aquel momento y que además de eso eran necesarios para la canasta básica de los salvadoreños de aquel entonces. Bien, vamos a hablar ahora sobre nuevas fuerzas sociales productivas. Iniciando por lo que se nos menciona acá acerca del incremento de las actividades económicas. En el contexto del auge agroexportador, trajo cambios sustanciales a la sociedad salvadoreña, tanto en el campo como en la ciudad. En las fincas de café y plantaciones de caña de azúcar, el número creciente de jornaleros estuvo acompañado por la vigilancia de la policía para resolver los constantes conflictos laborales. Además, se dieron leyes en contra de la vagancia. Por otra parte, también nos menciona que la ciudad experimentó un crecimiento demográfico y espacial, así como aumento en la complejidad de sus actividades. En las principales ciudades y pueblos cafetaleros, cabeceras departamentales y en algunos centros agrícolas importantes aumentó la demanda de bienes y servicios ligados al consumo, construcción y de tipo legal. De esta forma, los empleados de comercio y los públicos, profesionales, talleres artesanales e industriales, el servicio doméstico y la venta en espacio público dinamizaron el paisaje urbano. Sobre la organización de algunos de estos sectores o gremiales, se procuró elevar la calidad de vida de los asociados y prontamente fueron sujetos importantes de la opinión pública. Las diferencias entre el campo y la ciudad se hicieron más notorias, pero su relación era indisoluble, es decir, no podía separarse una de la otra, ya que la riqueza de la ciudad se sustentaba en las actividades agrícolas de exportación, es decir, de actividades provenientes del campo. Luego nos menciona que, lejos de las principales poblaciones, el resto del país continuó viviendo en la subsistencia y sin acceso a educación, agua potable, salud, medicinas. Además, aislados geográficamente, ya que estos servicios solo se encontraban en los centros urbanos ya mencionados. También es importante que hablemos sobre la crisis del Estado oligárquico, comenzando por mencionar que el proceso que llevó a la crisis de los gobiernos oligárquicos está relacionado con la fragilidad económica, las formas del poder político y las condiciones de vida de los campesinos en las zonas más dinámicas, la falta de disponibilidad de tierra y la insuficiente producción de alimentos para una población en aumento. Creó una presión en las zonas más pobladas y activas. Las relaciones de poder entre el Estado y la población no eran consensuales y el uso de la violencia era un medio de resolver tensiones, especialmente cuando se trataba de demandas económicas. La crisis económica internacional hacia 1928 agravó la situación. Los bajos precios del café ocasionaron escasez de trabajo y reducción de salario en las fincas. Productores con propiedades hipotecadas no pudieron solventar sus deudas y las perdieron. La pequeña propiedad fue perdiéndose por la repartición a los descendientes y a menudo vendida o embargada a favor de un agricultor más grande. Es decir, desde aquel entonces podemos observar cómo la distribución de la riqueza comenzaba a ser de forma desigual. Este contexto fue propicio para la difusión del comunismo, especialmente por el tema de reformas que permitían acceso a la tierra para trabajarla de forma comunal o colectiva, tal como se hacía en el pasado. Dirigentes y campesinos pusieron expectativas en la elección de Arturo Araujo en 1931, quien prometió resolver algunas de esas demandas. En los meses siguientes, la situación se volvió insoportable.
desatando una incontenible ola de protestas. En este ambiente se organizó un grupo de militares para dar un golpe de Estado en diciembre del mismo año. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.